Agradecida de participar en esta 16ª Filben de Venezuela, en Caracas, la primera feria digital. Mi nombre es Ana Anca y voy a darles la conferencia sobre las mujeres escritoras, deseo y literatura. No es tener sexo lo que cuenta, sino tener deseo. Estar sola con el libro aún escrito es estar aún en el primer sueño de la humanidad. En una entrevista realizada en el Nouvelle Observatoire del 4/11/86 a la escritora Duras, nos comentaba que habían escritoras que hablan tan mal del tema de la sexualidad y erotismo. Ella decía, me interesa lo que se encuentra en el origen del erotismo, el deseo, lo que no se puede y quizás no se debe apaciguar con el sexo. El deseo es una actividad latente y en eso se parece a la escritura. Se desea como se escribe siempre. Eso nos decía, perdón, Marguerite Duras. Viajamos con el fuego divino o maléfico o lo que sea. Viene, se va en tiempos distantes a distintos espacios. Pero los viajes escriturales, los que recuerde, han sido crepusculares, en la caída de la tarde, en ese instante pleno de colores y oscuridades, de lucha, se me desata esa sed y ese deseo nos marca la entrada a la noche, al sentir transformaciones de mujeres habitándome. Y son algunas diosas, guerreras, huidas, matriarcas, santas, hechiceras, mártires. Voces presentes en la noche, en la madre noche. En deambular, que recuerde con poetas, percibimos y vemos con más lucidez las sombras al mostrar ese aullido escuchado, espectros infrarrojos. Antes del alcohol estamos plenas y plenos de embriaguez, ebria del deseo. Es la tinta del deseo callado. Y Duras agrega, la escritura llega como el viento, está desnuda, es la tinta, es lo escrito, y pasa como nada pasa en la vida, y excepto eso, la vida. Así pues, la escritura, hecha con el cuerpo, los órganos y vísceras, en pieles hundidas, en noches desleídas, con cicatrices, abrazada de pasión, de asfixia, y de morir bebiendo la fuente inagotable. Nos dice Hani Oso, en el centro de mi sexo, por lo cual yo me erijo como yo, y soy, y poseo y dono. Regalo mi cuerpo y mi ansia. Hay una mordida en mí que doblega al otro, lo arrodilla, lo inclina. Por esa mordida se abre un vasto mar de vacíos. La mordida profunda de Hani Oso, o le habrían pedido que lo hiciera otra vez y otra, que me lo hiciera, lo había hecho en la untuosidad de la sangre, y en efecto, había sido hasta morir, y ha sido para morirse. Duras nos habla de esa fuerza de la sangre, y así pues, vamos en esa asfixia lenta, carnal, y al punto de no saber nada, realmente. Nunca he escrito creyendo hacerlo, nunca he amado creyendo amar, nunca he hecho nada salvo esperar delante de la puerta cerrada. Agrega esta Duras con esa fuerza de no sabernos nada, pero allí yo me veo, ¿no?
en décadas pasadas, sentada en el banco de la gran avenida Sabana Grande, invocando al atardecer, luces enceguecedoras, el frío y madrugadas nos traen olores, dedos que nos acarician la nuca, en apenas un roce tus labios, besos tibios en sedienta madrugada, y caemos muchas veces en sollozos. Hoy desciframos los poetas muertos, a tantos amigos caídos, al desgarro de no ser correspondida, y ya nada importa. Oso dice, me cruzan una pendiente, me traza un precipicio en el amor y en todas mis secretas junturas, con cuido, con recelo, tú te vienes a mí y no me sabes. Realmente hay tanto extrañamiento en el deseo, en las caricias, en la facción, en los gestos y transformaciones del rostro amado y desplazamiento y junturas de esos cuerpos. Nos acercamos a la disolución en ráfagas imposibles de una sola carne y quizás la compañía y veladas a cuerpos amados no nos basten, o quizás el yacer abrazados soñando. No lo sabemos, no lo sé. No hay un gran significado cósmico para todos. Solo existe el significado que cada uno le da. Un significado individual, una trama individual, un libro para cada persona. Somos, ¿verdad? Ese tejido de los sueños, como porosidades del cuerpo e inconsciente. Son escrituras atravesadas al riesgo creativo, porque el cuerpo es un instrumento que solo emite música cuando se usa como cuerpo, siempre orquesta, y así como la música atraviesa las paredes, así la sensualidad atraviesa el cuerpo y llega hasta el éxtasis. Y dado que el deseo siempre va hacia lo que es nuestro opuesto directo, nos obliga a amar lo que nos hará sufrir. Eso señala Ana Imín. Ya hoy nada que quizás no hay nada, o quizás exista todo en el deseo del aire agónico. No lo sabemos. El amor no tiene que ser obligatorio, ni menos recíproco. Se es libre de amar en ese desequilibrio y siempre se esfuma todo como al escribir. Quizás anotamos algo, ¿verdad? Pero la experiencia en sí no la podemos captar. Cuando apenas podemos replicar fuegos, signos, deseo mercurial, incurable e incunable. Hay en esta, como decía el psicólogo francés, en esta traducción constante, ya que es Lacan, bueno, una traducción constante del amor, del tratar de entrar en la lengua del otro, es casi imposible, o imposible, pues. Inventamos decires, palabras, una voz, un lenguaje para hacernos entender y ensayamos juegos de lenguajear. Y como niños con raíces de palabras, las paladeamos, familias de palabras abiertas, para ingresar a códigos del otro u otra. Casi
una batalla imposible, pero el deseo nos impele a susurrar, gorgojear, y tratamos de no rendirnos, ¿no?, a lo que decía Lacan. El hombre nace mal entendido, dice, y en esta polifonía creemos entender, y es mejor dejar hablar los cuerpos, ¿verdad? Entonces, de esa forma holística general, pues las escritoras mencionadas como Marie Duras, Anne Nin, Anne Sexton y Jane Oso, ellas dieron la batalla por querer escribir lo que sienten en un medio dominado por el canon patriarcal, que exige, ¿no?, una forma de comportarse. En este siglo, figúrese usted, pues, casi 2 décadas. Pero estaba Simone de Beauvoir, ¿no? Y ella dice, ¿no?, a la mujer ¿es ese ser o es la otra? Y su identidad es, en cuanto se reconoce, vasalla del hombre. Entonces, el batallar de estas escritoras militantes en su condición de mujeres, en sus contextos sociohistóricos y vidas personales, participaron en luchas reivindicativas en su condición de ser mujeres escritoras y comprendieron la limitación de su libertad y autonomía. Nada de lo que nosotros tenemos, escúchese bien, nada ha sido gratuito, nada. ¿Ve? Entonces, estas mujeres escritoras fieles a su deseo pulsional, escritural, nunca se abandonaron al fuego tánico y erótico, ¿no? Vamos a hablar después de lo que nos dice Freud, tan siguieron. Más bien, ellas combinaron ambas fuerzas y la recrearon en diferentes manifestaciones artísticas. Por ejemplo, Marguerite Duras es el seudónimo de Margarita Donadieu, nacida el 4 de abril de 1914, imagínate, ¿ah?, en Vietnam, en Yadin, el antiguo Saigón, Indochina francesa, en donde vivió hasta los 18 años, en condiciones de pobreza extrema, al quedar su madre viuda con 3 hijos. Su padre falleció allá al tener 5 años y él era maestro, un profesor. Su madre una maestra. Los que quieran leer pues en la novela Un dique contra el Pacífico, ahí se cuenta pues todas sus vivencias de su pueblo natal y todas esas peripecias de niña, ¿no?, de adolescente. Luego se trasladaría a París, ¿no?, con mucho dolor, ¿no?, desarraigo, pues, y publica muchas obras de corte intimista y existencial. Justamente aquí vamos a hacer pues ese diálogo con estas 4 escritoras. Tienen ese estilo intimista existencial, ¿no? El dolor, el amor, con ese estilo confesional. No me gusta decirlo mucho, pero vamos a decir. Ella fue dramaturga, cineasta, directora de cine, productora. De estas 4 escritoras es la que más vivió. Ella fallece el 3 de marzo de 1996 y estuvo en la resistencia francesa con su primer marido. De escritoras, las 2 primeras, Anne Nin y Marie Duras, vivieron las 2 guerras mundiales, persecuciones por sus ideologías. La Duras fue declarada comunista y perseguida, por supuesto. Luego estuvo en la resistencia y por supuesto el apartheid, el macartismo, todo eso fue terrible en su producción que la afectó, pero ella supo desarrollar otras vertientes del arte, ¿no?
el video, el cine. ¿No? Una de las cosas hermosas fue en los años 60, ¿no? Yo creo que es lo más grande de lo que haya pasado. Recuerdo mucho porque nos contaba en la escuela de psicología la profesora Elisa Jiménez, que ella vivió allá en París y nos contaba a nosotras los años 60, la Revolución del Mayo francés, ¿no? Y prohibido prohibir, me acuerdo de nosotras estudiamos psicología, fuimos la fundadora de AVESA, Asociación Venezolana de una Sexualidad Alternativa, y la cátedra de Manuelita Sáenz, muy criticada en aquellas épocas, ni tan épocas, ¿no? Fue los años 80, 82, bueno, la época durísima también en la UCB, ¿no? Terrible. Bien. Hablar, pues, entonces, vamos hilando cómo estas escritoras hablan desde su pasión del cuerpo, de ese deseo, y la que da un vuelco, bueno, es un vuelco dentro de la escritura y que realmente ni siquiera era considerada escritora, porque se sentía un desprecio, ¿no? a los diarios. Margarita Duras también utilizó el diario, pues es como un arte menor, ¿no? Así como el ensayo también decían que era, pero Anaïs Nin, ella nació un 21 de febrero en Neuilly, Francia también, francesa, 1903, estamos hablando, siglo pasado, y fallece en Estados Unidos el 14 de enero de 1977, en California. Les decía de los diarios de Anaïs Nin, fueron escritos, hay muchas versiones, pero la que he podido captar es la que ella escribe, pues porque se sentía sola, rechazada por su padre, porque los abandona, ¿no? A partir de los 10 años, por 6 décadas estuvo ella continuamente trabajando estos diarios. Cuenta una de sus biógrafas, ¿no? Que ella los cargaba en una cesta tipo cartera, ¿no? Tipo bolsa. Ella se convierte prácticamente en un boom en el año 1966, cuando publica una reducción de esos diarios que iban de diario 1 hasta el diario 6, ¿no? Fue reconocida y se convirtió en un ícono sexual. Ella participó, por supuesto, en el Mayo francés. Ella nunca se divorció de su primer marido, el banquero Hugh Parker, quien estaba en situación de pobreza. Más bien ella lo ayuda por los quiebres económicos de las guerras. Este fue un novio que ella, no es que lo usa realmente, sino que sirvió a su forma de vida que ella necesitaba, ¿no? Para liberarse de su familia, porque ella es de origen cubano. Lo habían elegido a otro pretendiente, pero ella eligió al banquero Hugh Parker. Y ella lo ayuda a él a incursionar en el cine experimental que se estaba haciendo. Mientras ella también se casó con Rupert Paul, a quien conoce en 1947, y luego se casa en el año 1955. Este arquitecto construye, vamos a decir, la casa de sus sueños, ¿no? Que está en la casa en Los Ángeles, la casa de piedra, de madera, cristal, con piscina y unas vistas al poniente, ¿no? Ella viajaba, cuenta su biógrafa, a Nueva York cada 6 meses. O sea, se encontraba con su primer marido, esposo, del cual nunca se divorcia. Hay muchas críticas sobre eso, ¿no? Que hay el cuento de la bigamia, el cuento ese cuento del mal hablar, pues, de la mujer, ¿no? Que no aceptamos su forma de ser. Y ellos trabajaban juntos en una película, porque ella hizo película. Ella era, de jovencita, fue modelo.
y trabajaba en revistas y por supuesto ella iba a revisar todas sus publicaciones y las conferencias que iba a dar. Tuvo ella una década de reconocimiento, de triunfo, ¿no? Pero prácticamente no vivió todo ese boom, vamos a llamarlo así, todo ese reconocimiento, porque a los 10 años de estar viviendo esa vida enferma de cáncer, ¿no? Los ovarios. Y deja de Albacea al segundo marido, al segundo esposo, a Rupert, y le otorga todos los poderes, pero con la condición que publiquen todos sus materiales, los 35.000 páginas, ¿no? Que contiene los diarios, las cartas y otros textos inéditos que no comprometieran a su primer marido. Entonces, la condición era que falleciera el primer esposo. Según la poeta y ensayista Noni Venegas, ¿no? Que he estudiado bastante, me gusta más a ella porque es una mujer que entra más directo al tema del trabajar de una forma descarnada Anaís. Anaís escribe, dice ella, ¿no? Sobre las cosas impronunciables. Da voz al cuerpo de la mujer. La sensualidad y erotismo, que no solo está en el órgano sexual, agrego, ¿no? Sino en todo el cuerpo, la imaginación, deseos y pensamientos. Anaís nos manifiesta en un ensayo sobre la película del último tango en París, ¿no? En torno al lenguaje del actor interpretado por Richard Burton. Ella nos dice que es repugnante y maltrata a la mujer porque hay una violencia y ese machismo opresivo hacia la mujer. Incluso se cuenta luego, ¿no? Que esta actriz sufrió secuelas de violencia física, secuelas psicológicas de haber filmado esa película. Creo que fue la única, no sé si hizo otra, no sé realmente. Nos expresa sobre la violencia y el machismo. Dice ella que esta es una porquería, y una porquería porque proviene de una cultura puritana, del deseo brutal posesivo. ¿Ves? Entonces, aquí podemos ya estar ubicando nosotros cómo hay esa diferencia de la sexualidad, ¿no? Esa sexualidad impuesta, esa sexualidad con esa visión de la posesión del tuyo para siempre. Y nos vamos a tocar aquí el tema de la sexualidad o el erotismo netamente, también que se escribió mucho y se leyó muchas vueltas y revueltas de nuestras aborígenes, nuestras madres ancestras. No, aquí vamos a hablar de cómo la Duras, Marguerite Duras, con su visión en el libro En el amante, ¿verdad? Ella nos plantea ese deseo sutil del erotismo de los cuerpos, ni siquiera al ser tocado, al ser mirado, ¿no? De esa gestualidad del vietnamita, de ese amante chino con un adolescente de 15 años que está despertando el deseo sexual. Entonces hay un inicio de ese juego erótico que es totalmente distinto al deseo de la mujer, ¿sí? Que es corporal, sensorial. La voracidad sentida por la mentalidad de un pragmatismo sexual, porque eso era, dice Anaí, el escritor Henry Miller, porque ella fue su amante, ¿no? Anaí fue la genial amante, un amante de Henry Miller, el escritor, que era un grotesco e insaciable, dice ella, ¿no? Lejano a ese deseo que sentía Anaís, y lo deja, ¿no? Lo deja. Nuestra querida
este poeta Venegas nos dice que por excelencia Anaís es la amante, no perfecta, pero casi perfecta, por su forma y su cultura francesa, ¿no? Que ella, su abuela fue francesa. Y recuerden ustedes que en las cortes, y ella cuenta, ¿no? En las cortes de Luis XVI, ella fue gran lectora de esta forma de esa amante discreta, de esa amante callada. No fue la amante que insulta, que hace escándalo, no, ella fue una amante tranquila, ¿no? Una amante que comparte, una amante solidaria, vamos a llamarla así. Nos dice Anaís, ¿no? Soy una persona excitable, que solo entiende la vida lírica, musicalmente, en que los sentimientos son mucho más fuertes como la razón. Estoy tan sedienta de lo maravilloso, que solo lo maravilloso tiene poder sobre mí. Cualquier cosa que no puedo transformar en algo maravilloso, lo dejo ahí. Bueno, patatín patatán votó a Henry Miller. Henry Miller se quería casar con ella, figúrense ustedes. Y ella, pues, nada más que se dio cuenta de ese terrible y posesivo escritor, muy buen escritor, y no tan buen amante, ¿no? Según ella. Solamente, digo yo, el pálpito unido del sexo y del corazón puede crear éxtasis. Y nos reafirman ahí su deseo a rechazar. Hay un... ella escribe unas cartas en torno a los mecenas. Recuerden que después de las guerras mundiales, pues ya los mecenas tenían otros tipos de exigencias y había que producir textos eróticos. Ella se compromete con todo esos grupos de escritores que estaban en una situación de necesidad, ¿no? Y ahí lo encabezaba con Henry Miller, pues ese grupo, y entonces ella escribe la carta a su mecenas que le dice, usted puede leer su carta luego, ¿no? Le dicen el coleccionista, ¿no? Porque ¿qué pasaba? El coleccionista, el mecenas, exigía que ella no le pusiera filosofía ni poesía a esas narraciones, esos cuentos, ¿no? El coleccionista solicitaba textos explícitos, descriptivos, sin poesía ni filosofía. Ella hace sus respuestas, una carta muy hermosa en torno a lo que significa para ella el erotismo, el deseo. El libro Delta de Venus, escrito en 1940, donde cada página que fue escrita pues, por estos artistas, la pagaban a $1. ¿No? Y esta obra se va a publicar en 1960. Son cuentos eróticos, tiernos, o muy discutibles ahorita en esta época también, ¿no? Porque puede ser que algunos vean en ellos pornografía, puedan ver en ellos pedofilia o acoso sexual, violencia. Habría que releerlos, ¿no? Retomarlos, pero para aquella época esos más bien estaban, para mí, ¿no? Para mi forma de esos textos fueron nosotros trabajados en los talleres de creaciones literarias allá en la Universidad de Oriente, con el escritor Romano Porte, donde pasábamos ciclos, era ciclos de erotismo y literatura, ¿no? Era, aquí recuerdo aquellos tiempos, era auspiciado por el Consejo Nacional de la Cultura. Recuerdo mucho el cuento de Mallorca, Los pájaros de fuego, que suscitaron mucha polémica allá en Oriente. Fíjense ustedes, un lugar machista.
por excelencia. Generó polémicas, pero bien. Y nuestra libertad de cátedra, pues más bien hicimos un ciclo de cine erótico y literatura. Recuerdo yo, presentamos los monólogos de la vagina, piel escrita, el amante, la vagina dentada, garganta profunda, Sodoma y Gomorra, el último tango en París, la vida en rosa y más. ¿Ves? Trabajamos el libro Incesto, recuerdo yo, donde se describe la relación con su padre en Francia, ¿no? Esto es bastante desgarrador, puede ser así. Tanto para el padre, que después de haber abandonado a su familia hay un reencuentro, porque Anaís quería, porque ella estaba en análisis, ¿no? Siempre. Y Otto Rahn ve en ella un gran potencial, que también fue su amante, ¿no? Pero el psicoanalista, psiquiatra Otto Rahn descubre en ella ese potencial y le recomienda escribir, ¿no? Esos diarios, pues. Con más fuerza, ella logra, ella es una mujer sin prejuicio ni tabú. Ella logra cerrar ese ciclo de trauma del abandono del padre y rechazo, ¿no? Logra darse cuenta de su papel suplidor de madre, protectora a los artistas y amantes, porque ella tenía ese rol. Ella era la protectora de los artistas en aquellas épocas. Ella en su lancha, barco, casa, a la orilla del Sena, recibía cantidad de artistas, ¿no? Y todos en necesidad, pues. Y más cuando se desata la guerra y tiene que irse para Estados Unidos, imagínense ustedes, se reencuentra con muchos que habían podido huir, ¿ves? Y el libro de Incesto, pues, ella logra cerrar ese ciclo, decía, porque al ser amante de su padre, lo ve como un hombre, ¿no? Ya no tiene culpas. Logra liberar su deseo sin culpas. Vive su deseo y ansia, ¿no? Y una de las cosas que logra captar de lo que decía el psiquiatra Otto Rahn es la búsqueda del conocimiento de sí misma, ¿no? De ella, vivir para ella. Y eso, pues, es algo parecido a lo que le sucede a Marguerite Duras y a todas las otras escritoras que vamos a seguir hablando, ¿no? Marguerite Duras estuvo enamorada de su hermano menor y este murió por enfermedad y el mayor era un patán, ella dice, ¿no? Un patán, era un ladrón, le robó los reales que ella tenía guardados. En fin, siempre tuvo un conflicto con el hermano mayor, pero muere el menor. Eso nos comenta en la entrevista, ¿no? Aquí podríamos nosotros detenernos y hablar de esa atracción de amor, de sexo, deseo, que se da en las relaciones familiares, ¿no? Pero realmente se ha escrito muy poco, o quizás no se habla por la cuestión tabú, ¿no? Las relaciones filiales, porque tendemos a catalogarlo de entrada, o sea, ni siquiera la nombramos, ya la catalogamos que son negativas, ¿eh? Ya decir incesto, ya mucha gente ya se pone a la defensiva, ¿verdad? Son catalogadas de perversiones. Se manejaba mucho el código, el lenguaje totalmente disociativo del DSM-5, ¿no? El lenguaje mental. Ya que estamos bajo esta égida, pues, de la civilización occidental, pero no nos podemos olvidar tampoco, bueno, que somos herencia, decía al principio, ¿no? De nuestras madres ancestrales, tanto padres ancestrales,
de otros tipos de sexualidad de estas culturas originarias, donde la mujer era la matria, la matriarca, y todavía existen y conviven con nosotros, ¿no? Están segregadas en algunos países o pueblos de América. A mí me ha llamado mucho aquí la atención en Costa Rica, que hay como una especie como en Canadá, ¿no? Están segregados en zonas, claro, no abiertamente, se le dice que están segregados, pero sí es verdad. En el Limón están todos los que son africanos, o sea, aquí pues mucho racismo, le dicen los negros. Y para la montaña están los aborígenes. Aquí solamente lo blanco, ¿cómo decir? El color dominante es así en el centro. En el centro. Me recuerda mucho, mucho también a la segregación racista que existe en Lima, ¿no? Por zonas y bien, terrible, ¿no? Y esto fue pues lo que quiero hacer un pequeño paréntesis, ¿no? Ya para seguir hablando de la diversidad sexual de Anaís, ¿no? Ella fue amante, ella tuvo relaciones con mujeres. Una de las que más se habla es de la que fue amante de June, la esposa de Henry Miller, ¿no? Y también fue amante de Gonzalo, un peruano. Ella fue amante por una década de este peruano, sin conflictos. Y su amiga era Marta, que era la esposa de Gonzalo. Yo le decía al principio, pues ella era dentro de lo que decía la poeta Venegas, era una especie de la corte, pues no era la amante pispireta, coqueta, no, era la amante sosegada, reservada, elegante, ¿no? Que le gustaba compartir y cero conflictos, ¿no? Más bien era la amiga de las parejas, ¿sí? Y vivía en armonía y vivía en amor, ¿no? Y estos diarios de Anaí describen pues sus estados emocionales desde una perspectiva muy femenina, ¿no? Es el espejo de su vida que nos ayudan a comprender esas duras batallas que libraron estas mujeres, estas escritoras, como las que seguimos nosotras todavía, ¿verdad? Y cómo sus vidas muchas veces están reflejadas en su escritura. O sea, muchas veces, pues aquí también está otro rollo, ¿no? Que quieren dividir la vida como si fuera algo sacro fuera de lo que es la escritura. O sea, la vida es algo que no tiene valor, algo minusválido, ¿no? Un arte menor, por eso los diarios son así, como si la vida no fuera lo más importante también. Y la escritura es lo racional, la escritura, porque la escritura confesional, intimista, hecha a diario, no, eso no importa, eso no es algo, eso también tiene un peso, ¿no? De la mirada de la academia, pues la academia patriarcal, netamente, ¿verdad? Estas escritoras, pues, y así como la Duraz y Anaís, son diarios de su vida, una autobiografía, ¿no? Con sus anotaciones, porque ellas comprendieron, ¿no?, la condición de ser mujeres escritoras, oprimidas, pero más nunca vasallas, en un mundo patriarcal, misógino. Y ellas con sus textos, conferencias, películas, nos dan a conocer las visiones trascendentes de la existencia, el valor de la vida subjetiva e íntima, con pensamientos disonantes en torno al erotismo y sexualidad, la creatividad, en el manejo de sus obras. Es otro respirar, ¿verdad? Al incorporar también el video y cine, la música, la danza, como hicieron las dos primeras artistas, escritoras. Estas dos escritoras, pues, en forma sucinta, que les estoy hablando, fueron de origen francés, ¿verdad? Y realmente, pues, como la autobiografía, ¿no?, forma parte de nuestra vida, de nuestras vidas, y no podemos dividirlas. Aunque hay mucha gente que
muchos escritores del arte mayor, o escritores mayores, como dicen, ¿no? Dividen el mundo el mundo personal íntimo fuera del mundo escritural, de la razón, de la lógica, ¿no? Eso tiene que ver mucho, pues, con estas formas de, de, de percibir la escritura. Totalmente somos, en cuanto al deseo, tenemos otra forma de mirarlo, ¿no? Y de escribir, por supuesto, ¿no? Porque todavía se niega que la escritura no tiene sexo, ¿no? Bueno, hay muchos que dicen eso, ¿no? Pero el deseo en la mujer es distinto y la literatura, la escritura es distinto al varón, ¿sí? La poeta Anne Sexton se llamaba Annie Gray Harvey. Provenía de una familia burguesa, conservadora, y nace en Massachusetts, Estados Unidos, un 9 de noviembre de 1928 y fallece el 4 de octubre de 1974. Y nos abre con más fuerza el camino al cuerpo de la mujer. Escandaliza pues a esta sociedad, como estuvimos hablando de esta es la tercera escritora. Comentábamos de las dos anteriores, Margaret Duras, Anais Nin, ¿no? Entonces, Anne Sexton, pues, en esta sociedad puritana, ella va a retomar con mucha más fuerza una poesía netamente confesional. Le decía, pues, que ese es el término dado por muchos críticos que estaban en, ¿cómo voy a llamarlo así? En otra forma de darle adjetivos, ¿no? A una poesía extraña para ellos, hecha por mujeres. En este caso, pues ella también era una escritora, vamos a decir así, menor, ¿no? Porque escribía textos, o sea, diarios confesionales, ¿no? En aquel entonces estaba de un peso grande el poeta T.S. Eliot, ¿verdad? Que sabemos que él tocaba mucho los temas relacionados más con la razón, unos temas más depurados, ¿verdad? En cambio, Annie Sexton habla de los temas confesionales, de ese mundo subjetivo de la mujer, con temas directos, ¿no? Es menos conceptual y racional que Helio, por supuesto. Con temas intratables que nunca se habían tocado de la sexualidad femenina, ¿no? Como el aborto, la masturbación, el adulterio, la menstruación, alumbramiento, depresiones, todos los temas que ya había nombrado muchas veces Anais Nin. Llama la atención cuando nos comenta en el poema un poema que se llama Para mi amante al volver con su esposa. Un poema extraordinario donde la poeta pues trata de forma comprensiva, ¿no? A la amante, trata de forma comprensiva a la otra, vamos a llamarlo así, y la esposa, ¿no? Y no es la mala, y nos dice, ella es toda armonía. Yo soy una acuarela lavable. Entonces, podemos darnos cuenta cómo ella sencillamente, para ella eso era un encuentro, un ejercicio sexual, de comparte, se lava, se acaricia, pero nada de eso le basta. Está ella, vamos a continuar con, marcada por ese deseo de Thanos, ¿no? De ese deseo oscuro, de niebla y oscuridad, ¿no? Ese deseo del ángel de la muerte, ¿no? Ella siempre cuando comienza a manifestarnos su poema, pues ella habla de la muerte, ¿no? Pero no una muerte solamente imaginada, sino que ella intentó suicidarse 9 veces hasta que a la 10ª, con plena lucidez, planifica su suicidio, ¿no?
se transporta al reino de Hades. Tiene un escrito pues, muy detenido de lo que nos habla de cómo ella planifica su suicidio, ¿no? Ella fue profesora titular de la Universidad de Boston. Y al tener su primera hija, se le diagnostica depresión postparto. Es tratada por su psiquiatra Martin Owen, quien grabó 300 cintas en sus consultas. Y estas fueron utilizadas por su biógrafa amiga Maxime Cumming y su hija Linda Sexton para hacer todo un compendio, es una poesía completa, ¿no? Ediciones Linteón 2016, de su poesía confesional, sin convencionalismo a la sociedad, sin convencionalismo a la familia. Su poesía está sedienta de deseos tánicos, del despertar nocturno o ese hechizo de la gran madre, la conforma e integran pues en continuas luchas y quizás sea también otra forma de vivir, si nosotros podemos leer los textos de ella, y ya habla del sueño, del dormir, o sea, ese mundo onírico, donde tenemos como una especie de vida paralela, y ella la conoce, la despierta. No sé si ella quiere marcharse, ¿no? Pero sabemos que no va a regresar, ¿no? Bueno, no sabemos casi nada, porque realmente ella imagina, utiliza mucho el mundo mítico, ¿no? Los casi comunes mortales que somos nosotros, pues nosotras, casi siempre creemos que vamos a despertar, ¿no? Pero realmente, por las ciencias médicas, biológicas, muchas veces, ¿cuántos seres no despiertan, no? Ella recibe el premio Pulitzer en el año 1967 con el libro, muy sugerente también, ¿no? El libro Vive o Muere, Life or Death. Y se suicida a los 45 años, después de varios intentos, que le decía 9 intentos, y a la 10ª pues cumple su deseo. Ella estuvo internada en varios sitios de rehabilitación, pero se fue complicando más bien. Pudo más su instinto de muerte, la fuerza de la autodestrucción, su naturaleza primitiva, porque la catalogan así muchos críticos literarios. Ella se va a integrar con los gases tóxicos del tubo de escape. Y es muy sugerente cuando ella se pone el abrigo de piel de su madre, ¿no? En su cougar rojo, y se instala pues el tubo de escape, ¿no? Unos tragos de vodka. Entonces, el deseo siempre, estamos hablando nosotros cómo se asocia con la literatura. Ella pues tiene esas grabaciones, tiene sus escrituras también de los dos, que su hija Linda, que eso se va a publicar, ¿no? Y el deseo siempre está insatisfecho, ¿no? Es así, ¿no? Es como la escritura, por eso que nos habla Marguerite Duras, ¿no? Nunca puede ser satisfecho porque está continuamente, es que uno está revisando, construyendo los textos. Y mejor que sea así, como nos decía Marguerite Duras, porque es el fuego de la ansia o dolor que uno tiene al escribir, diferentes manifestaciones que tenemos los que escribimos, ¿no? O quizás sea un tránsito mercurial a espacios desconocidos de que nunca vamos a retornar. Esas vibraciones que poseen los sentidos, los órganos, y se desea atravesar esa puerta, ese cuerpo, esos cuerpos. Ya su poema, en el poema Deseando Morir, nos dice: en los últimos ritos de la claridad superviviente. Ahora que lo preguntan, la mayor parte de los días no puedo recordar. Deseando Morir, un poema lindo, muy sugerente de su amor a la muerte para vivir en otros mundos. El crítico Rosenthal señala, ¿no? Estos poemas me parecen una culminación de lo romántico,
y la moderna tendencia a ubicar el ser literal más y más en el centro del poema, lo que será una forma de mostrar su vulnerabilidad psicológica y la vergonzante adecuación a la centración. Influenciado por Robert Greene en el pensamiento de la poesía confesional, este consideraba que la poesía cumplía funciones religiosas en las sociedades paganas y se debería recordar nuestra naturaleza animal, decía Robert Greene, ¿no? Con los rituales y los mitos que compartimos antes de la existencia de la sociedad moderna en la que estamos viviendo, que nos ha confiscado el espíritu con su civilización. Y la poeta Anne Sexton es de naturaleza salvaje, como se la cataloga, primitiva. Agregaríamos más bien, nosotros, ¿no? En esa sociedad patriarcal, ella se dio cuenta con su razón e intuición, tomando lo que nos dice la poeta María Zambrano, la razón sensible, ¿no? De su papel en la sociedad, que se le adjudicaba una especie de un jarrón chino, pues, allí. Realmente, otro tema tabú es el suicidio, ¿no? Ya hemos hablado, ¿no? Esos temas tabú que nos tocan en las relaciones familiares y las relaciones entre los hermanos, y lo que se cataloga como las infidelidades también, el matrimonio, y ahora pues ella habla, aparte de muchos temas que son competencia exclusivamente de la mujer, habla del suicidio y la muerte, ¿no? Claramente explicado. Y esta sociedad, pues nosotros sabemos que no se toca, es algo tabú, y la prefieren llamar loca, arrebatada, a esta poeta que decide optar por poner fin a su vida, ¿no? Robert Greene dice, la poesía debe incorporar la creatividad e investigar nuestras tendencias destructivas, llevándonos incluso hasta el salvajismo de la naturaleza y los estados de locura. Son esos estados primitivos. Gray estaba de acuerdo, ¿no? Con métodos de trabajo en la inserción de estados de locura, ¿sí? Como estados plenos, ¿no? Que no habían sido tocados por los condicionamientos. Bueno, también hasta qué grado podemos nosotros investigar. Hay muchos trabajos relacionados con la enfermedad de la locura o incluso pues que se han trabajado, ¿no? Pero aquí era, en esas épocas de Annie Sexton, era todo un acontecimiento porque se tocaba algo que no lo había hecho una mujer, ¿no? Por eso es que hablamos de Annie Sexton, ¿no? Y está relacionada con ese deseo oscuro, vamos a llamar, ese deseo de Thanos. Thanos porque es todo lo que tiene que ver con la autodestrucción, que nos habla pues Sigmund Freud, ¿no? Porque la locura no se encuentra restringida por las demandas de las convenciones, o sea, como estado de naturaleza primaria, ¿no? Y nada está pues condicionado con las maneras sociales modernas que nos impide a nuestra naturaleza primaria, primitiva. Entonces podríamos nosotros agregar, y hoy, ¿qué pasa con el COVID? ¿No? ¿Qué pasa con la escritura? ¿Cuántos escritores estarán con sus poesías confesionales o cuántas personas estarán al borde de la locura? No lo sabemos, realmente sabemos que las redes sociales están no colapsadas, sino que sirven de catarsis, ¿no? A muchas personas que abrazamos la escritura. Bueno, los que les gustan las redes sociales. Hoy el planeta, pues, para mi forma de ver, es un manicomio, o mejor dicho, nos quieren ya, o sea, ya disponer están impuestos, ¿no? Los dispositivos enajenantes que están implosionando hoy, terriblemente, ¿no? Pero el arte es por excelencia el reducto de la sobrevivencia, ¿sí? Y quizás eso se esté dando una nueva revuelta, ¿no? Para
para comercialización, la publicidad de estas clasificaciones ortodoxas, ¿no? De poesía mayor, poesía menor. Eso no lo vamos a meter ahora, ¿no? Y aquí está un poema que les voy a leer, se llama He salido al mundo, una bruja poseída, rondando el aire negro, más radiante por ello. Soñando el mal, he sobrevivido, sobrevolado las casas pilares de luz, en luz, pobre, solitaria, enajenada. Una mujer así no es una mujer, lo sé. Yo he sido de esas. He encontrado las cuevas tibias del bosque. Las he llenado de sartenes, tallas, estantes, de armarios, redes de incontables bienes. He preparado la cena para los gusanos y los elfos, llorando, aullando, ordenando lo que estaba mal. A una mujer así no se la comprende. Yo he sido de esas. He viajado contigo, cartero, soldado, con los brazos desnudos a los pueblos que dejábamos atrás, aprendiéndome los últimos ritos de la claridad superviviente, allí donde tus llamas aún muerden mis músculos y crujen mis costillas bajo la presión de tu carreta. Una mujer así no se avergüenza de morir. Yo he sido de esas. Mis poemas de amor, 1969, y Linteo traducidos en el 2009. Más claro, pues puede decir que ella eligió porque se sentía apartada, ¿no? Eso que casi lo tenía todo en esa sociedad burguesa que ella tanto disfrutó. Pues tenemos a esa celebración del cuerpo, los órganos, ¿no? El placer propio que le desgrana a la muerte, ¿no? Con filosa lucidez deseante. Al final del asunto siempre es la muerte, ¿no? Nos dicen, al final todo concluye con la muerte. Y es cierto, las interpretaciones son diversas por las religiones, pero que sepamos, nadie ha vuelto, ¿no? Tal como es el cuerpo físico. Entonces dice Anne Sexto, ella es mi taller, la muerte, ¿no? Porque ella se consideraba que la mejor carpintera de la muerte, ella era, porque labraba formas diversas de cómo morir, ¿no? Y ella dice, ella es mi taller, ojo resbaladizo, fuera de la tribu, de ti misma, de mí misma, mi aliento. Te echa en falta, espanto a los que están presentes. Estoy saciada de noche, sola me caso con la cama, dedo a dedo. Ahora es mía, no está tan lejos, es mi encuentro. La taño como una campana, la balada de la masturbadora solitaria. Entonces podemos ver pues como ella en su complacencia, en su forma de amarse a sí misma, también nos narra cómo ella busca ese placer, pero más el el, la autocomplacencia y más la muerte deseada se cumple, ¿no? Aquí no he incluido el texto de las cartas, lo que sería muy largo, ¿verdad? Pero sí escribí sobre la percepción de su hija Linda como albacea. Lo tengo en otros textos. Entonces, allí el que yo recuerde que la hija a los 25 años, porque cuando ella fallece tenía 20 años, y ella en una forma dolorosa cuenta, ¿no? Es la percepción de ella como niña, como adolescente, y luego después ahora como ya es escritora la hija, es novelista, ¿no? Casada con 2 hijos, tiene 65 años, y nos cuenta su percepción y cómo comprende, ¿no? Y cómo ser, a través de la resiliencia, pues, emocional, logra comprender a su madre, ¿no? Que no fue fácil, porque
así contando a la abuela de Guáchara rápidamente, ella fue su primera alumna de tallerista, ¿no? La madre ayudó a su hija en la escritura, en el taller en la casa, sus talleres de poesía, ¿no? Bien, ese es un paréntesis grande, pequeñito. Entonces tenemos ahora a mi querida profe, poeta, tuve la dicha de conocerla ya en la UCB, las clases de letras. La poeta Jane Oso, mi profesora amada, profesora de la Universidad Central, traductora, ensayista venezolana, de origen alemán. Y decía las anteriores que habían vivido las primeras guerras, pero en realidad ella dice, y yo soy nieta de las guerras, es la más joven. Irreverente en este mundo patriarcal, nos habla con una fuerza tan emotiva, una fuerza, ese texto que nos dice del país de la pena. ¿A dónde? ¿A dónde? El mar se abre en mí, basto para lavarme, regarme poco a poco, voy hacia él con respeto. Y lejos veo los barcos cargados de llanto, de indignación contenida, barcos magdalenas. Estoy extenuada. 3 años y medio de edad son suficientes para entenderlo todo. Vida, muerte, abandono, distancia. No soy hija de guerras. Suspiro. Soy nieta. En el libro El reino donde la noche se abre. Maravilloso. La profesora Hani, realmente tuvimos nosotros en la escuela de letras de estar bajo su halo hermoso de compartir su grandeza y su dolor, con ese amor dedicada a sus estudiantes, ¿no? Y con toda esa capacidad, cuando nos leían alemán y luego la traducción, las elegías del vino, eso es algo, una experiencia inenarrable, ¿no? Y tenemos con nosotras, como mujeres, haber compartido esos ojos azules, yo le llamaba siempre esos poses azules, ¿no? Escritos sobre ella varios artículos, ¿no? Y tampoco los he puesto aquí, eso será compendio de otros textos. Entonces, pues, recordemos todos esos años que ella daba clase, en los 80, 90, aún impera esa mujer objeto sexual, desarmada, en cortes al gusto del usuario, quienes creen en el contorsionismo sexual todavía. Y es que no importa haber agotado las posiciones del Kama Sutra o haber gozado el collar de la paloma. Los digo, ¿no? Los enamorados del amor se rozan con las miradas y por ello nada más atormentador que un corazón partido. En estas aguas de amar nada es frágil, equilibrio de las parejas. Todavía ella cuida el fuego del hogar y él casi siempre de cacería. Al evocar al amor se siente libertad, placer y dolor. Y al poseer ese sentimiento somos protagonistas de nuestra historia. Algunas veces, y no digo casi siempre, se convierte en ejercicios sexuales, esa capacidad animal sentida de los cuerpos, goce de los sentidos, su erotización, el deseo eterno, sigue disociado y mercantilizado, ¿no? Ese universo sexual tan manipulado en el mundo occidental, donde las mujeres seguimos siendo cosificadas y el hombre ha creído y sigue sumido al mundo logofalocéntrico. Y no lo digo solamente el hombre común, ¿no? Sino también en la poesía, ¿no? Que es otro canon machista, ¿no? Y la escritura femenina y feminista ha logrado mostrar ese dominio de uno sobre el otro, como de la sexualidad. Todo escribe a nuestro alrededor. Eso es lo que
es lo que llegas a percibir. Todo escribe, la mosca. La mosca escribe en las paredes. La mosca escribió mucho a la luz de la sala, reflejada por el estanque. La escritura de la mosca podría llenar una página entera. Entonces será una escritura. Desde este momento, desde el momento en que podrá ser una escritura, ya lo es. Un día quizá, a lo largo de los siglos venideros, se leerá esa escritura, también sería descifrada y traducida, y la inmensidad de un poema legible se desplegaría en el cielo. ¿Cómo coincide? Claro, es un poema de La Duraz con nuestra poeta Hani, ¿no? De no haber compartido ese espacio, tiempos históricos, pero como la segregación de la mujer percibida en cada una de nosotras es distinta a lo que percibe el escritor, ¿no? Y todavía se niega eso en esta época que vivimos tan terrible de la reclusión en casa, hogar. Bien, la escritura en los cuerpos deseantes es como los cuerpos hablantes al ser asesinados, que nunca se cansarán de hablar. Mujeres nunca nos cansaremos de hablar, más las mujeres que son asesinadas, sus cuerpos hablan. Son cosas que los acomoden, ¿no? Es otro cantar. Y las mujeres escritoras nos rebelamos porque la convivencia nunca ha sido fácil. Entre parejas, menos todavía, ¿no? Siempre seremos percibidas, bueno, tengo una ligera esperanza, ¿no? Como las chicas malas de las películas, las anormales y disfuncionales, como Anne Sexton, pues, como incluso la profesora Annie Oso, ¿no? Que pasó por, desde pequeña, ¿sí? Desde que a ella no, por salud mental, nunca le dijeron de su madre, del fallecimiento de su madre, nunca le comenté. Pues, hay mucho secreto guardado en torno a la vida privada de Hani Oso, ¿verdad? De lo que poco que nos contaba, pues podemos nosotros del tratamiento que ella recibió, ¿no? Con el doctor el psiquiatra Pedraza, y cómo ella fue superando y esa neurosis que luego se le transforma en ese fuego, ¿no? Ese fuego alentado por la poesía, ese fuego alentado por el alcohol, ¿no? Y es fácil tipificar, pues a la gente que nos escapamos de las normas, somos las chicas malas, las anormales, las disfuncionales, también otra palabra que está de moda, ¿no? Y Anaís también, pues Anaís es lo que nos decía, ¿no? Realmente no quiero volverme normal, no quiero ser por medio estándar, solo quiero ganar fuerza, el coraje para vivir mi vida más plenamente, disfrutarlo más, experimentar más. Quiero desarrollar rasgos aún más originales y menos convencionales. ¿Ves? Con los claros oscuros del deseo, somos animales encendidas, encendidos, sentipensantes, con juegos posesivos para despertar y anochecer, poseer y destruir, en desequilibrarnos, en desplegar desequilibrios continuos, sin tiempo ni espacio. Ni siquiera queremos reciprocidad, solo ser uno misma. Anaí nos dice, solo el latido, unido al sexo y el corazón, juntos pueden crear éxtasis. Es cierto, ¿no?
Y la pareja correspondida siente e intuye la cercanía del destiempo, de la extinción, y quiere secuestrar o raptar a costa de su agonía o cercanía nuestro amor mutuo. Dice Anaís, era como dos largas sombras besándose sin esperanza de realidad. Y ni siquiera a la edad, experiencia pueden protegernos del desamor, del desprecio. El que no espera nada y ama ardorosamente en silencio. El más pródigo amor le fue otorgado. El amor que no espera ser amado, lo decía Borges, ¿no? Y Anaís, una especie de respuesta, dice, la edad no te protege del amor. El amor, en cierta medida, te protege de las edades. Y pues así, en estas breves anotaciones, creo aplazar, ¿no?, mis muertes, digo yo, poseída en este vaivén de sombras, entre lucidez, luces, oscuridades, ¿no?, con el deseo de la escritura, con ese deseo constante, ese fuego, que hoy pues más tranquilo, de ir uniendo esos retazos. Y bien, eso estará en tomar las decisiones que cada poeta, escritor lo haga, ¿no? Y seguir actuando, escribiendo. Como dice la poeta Oso, he muerto, he trascendido la muerte, he trascendido más allá de mí, no queda nada, solo rastrojos, penas. La fiesta se ha apagado, las luces del teatro ya no existen, estoy en la nada. Del circo no queda sino un traje raído, cansado, descolorido, el circo roto. O también aplazo la muerte viviendo, sufriendo, cometiendo errores, digo yo, ¿no? Dando, perdiendo, pero estoy consciente de estar en una hermosa prisión, nos dice ella, de la que no puede escapar escribiendo. Y así pues, estamos en esa búsqueda, ¿no? Muchas veces de mí, de una misma, de sí misma, en ese deseo originario que nos funda a la vida. Muchas gracias. Espero que les haya gustado. Ananka les agradece a los organizadores de la Feria Internacional.